Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la fiesta pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada, con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta víspera de esta gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, queremos tener muy presente también a nuestra Madre, porque hoy es día sábado, además que es primer sábado, ¿no es cierto?, del mes de junio, y sabemos que hay una gran promesa de nuestra Madre para reparar el corazón inmaculado de María en los primeros sábados de cada mes, y así también obtener la promesa que ella nos deja. Si se cumplen estos 5 primeros sábados de reparación al corazón inmaculado de María, ella nos promete la salvación y muchas bendiciones de protección y gracia en esta vida y en la otra. Es una fiesta muy querida, muy amada para la Iglesia, porque es la manera como Cristo permanece junto a nosotros. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Existen algunas profecías por ahí que son un poco preocupantes, que dicen que en los últimos tiempos, cuando se acerque el reinado del anticristo, se va a terminar el sacrificio de la misa, que en muchos lugares no se va a celebrar la misa, y eso sería terrible. Sin embargo, no puede ser totalmente cierto que se acabe completamente la misa, porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Tal vez serán tiempos tenebrosos, tiempos difíciles, lo que hemos vivido en esta pandemia, donde muchos cristianos no han podido ir a la misa por más que quieran. Es quizás nada en comparación con el gran dolor que se va a vivir en esos tiempos de persecución, tiempos apocalípticos. Pero la misa siempre se celebrará, siempre, aunque sea una misa en todo el mundo, en cada momento del día tiene que haber una misa, porque es la promesa del Señor: yo estaré con ustedes todos los días y todas las horas, todo el tiempo. Jesús permanecerá con nosotros, físicamente, espiritualmente, como persona, porque en la hostia consagrada, en su sangre divina, está Él, es Cristo mismo, Jesús en su presencia sacramental. Entonces, eso es lo que hoy celebramos nosotros y queremos reconocer y agradecer. Qué dicha tan grande poder recibir a Jesús. Lo que más quiere el Señor justamente es llegar a nuestro corazón. ¿Cómo nos ama Jesús? Como dice también la Biblia, tanto amó Dios al mundo, el Padre, que envió a su Hijo único para que muriera, ¿no es cierto?, en la cruz, para salvar a todos los que quieran recibir esta bendición. Y no solamente salvarnos, sino
permanecer en Cristo, permanecer en su amor. Y esto se hace de manera especial cuando comulgamos, cuando vivimos la Santa Misa y cuando recibimos a Cristo. Es cierto, hoy en día se habla de comunión espiritual, porque muchos no pueden ir a misa. Hoy se habla de también hacer un acto de contrición perfecta cuando no se puede venir a confesar, porque lo impide el confinamiento. Pero qué importante es volver a recibir el sacramento. Hay que rezar por esto, para que el pueblo de Dios pueda volver a alimentarse, no solo espiritualmente, sino corporalmente, con la hostia consagrada. Así que hoy es un día para reconocer y agradecer esta maravilla que particularmente en San José de la Mariquina el Señor nos ha regalado, tener aquí un refugio de adoración. Y digo refugio porque la Virgen dice que el refugio verdadero es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. A esto podríamos agregar que el corazón castísimo de San José, que es el nombre que lleva nuestra parroquia, también es nuestro refugio. Y entonces cuando estamos con el Señor, cuando estamos ante su presencia, ya estamos viviendo anticipadamente la gloria del cielo, porque en el cielo vamos a estar mirando a Jesús cara a cara, en toda su gloria y majestad, la visión beatífica. Y ahora cuando nos ponemos a mirar a Jesús y a adorarlo en la capilla de adoración perpetua, claro, necesitamos fe, porque nuestros ojos del cuerpo no lo ven, como dice Santo Tomás de Aquino, pero sí nuestros oídos saben y han escuchado la palabra de Dios. Esto es mi cuerpo, el que siempre coma de mi carne vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Entonces nosotros tenemos los ojos de la fe y mirar a Jesús, contemplarlo, adorarlo, es ya anticipadamente vivir la gloria del cielo. Y es también poco a poco irnos acostumbrando a reconocerlo. Jesús dice, el que me reconozca a mí, yo lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Por eso es tan importante, hermano, que volvamos a esta práctica maravillosa, los que son adoradores, de ir al encuentro del Señor, no dejarlo solo, que la capilla de adoración perpetua pueda estar ojalá día y noche, no porque para decir que tenemos una capilla que funciona día y noche, sino porque nosotros lo necesitamos y porque también Jesús se ve consolado en su Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María también se consuela. Y si nosotros reparamos el corazón inmaculado de María, ¿qué va a pasar? Que estos males que están sobreviniendo en la humanidad se van a disminuir, se van a alivianar un poco. Pero si no rezamos, si abandonamos el rosario, la adoración, la penitencia, la búsqueda de la santidad, el alejamiento del pecado, la confesión, entonces todos estos males que estamos viendo se van a multiplicar quizás al infinito, porque la maldad humana es demasiado grande. Lo que está pasando es una muestra de que el demonio realmente se ha adueñado de este mundo y hace lo que quiere. Entonces el corazón de Jesús, el corazón de María sufre. Y sufren sobre todo porque nos ven sufrir a nosotros. Yo quiero hablar un poquito hoy día de este milagro de la aparición de la Virgen en Fátima, que tiene mucho que ver, porque los niñitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, antes de ver a la Santísima Virgen en su aparición milagrosa, ellos vieron al ángel de Portugal y vieron la hostia consagrada milagrosamente, ¿no? Y adoraron a Jesús en esta hostia que se les apareció. Y luego de la aparición, la vida de los pastorcitos consistió en estar siempre en adoración al Santísimo Sacramento y en rezar todos los rosarios que pudieran, porque la Virgen se lo había pedido. Para evitar el mal que viene al mundo es necesario el rosario. Veamos lo que dice la Santísima Virgen. Ella nos enseña a rezar esta oración: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Eso es lo más importante, ¿no? Y también nos invita a que todo lo que hacemos en el día lo ofrezcamos por amor a Jesús.
Eso es lo primero. El primer mandamiento, la Virgen entonces lo pone ahí, con prioridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús, que ahora estamos celebrando en este mes de junio. Y ella nos dice, todo lo que hagan, todos los sacrificios, todas las obras que realicen día a día, digan, Jesús, es por amor a ti, por amor a ti. Y en segundo lugar, por la conversión de los pecadores. La conversión de los pecadores. ¿Por qué es tan importante? Porque el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y cuál es el mayor amor que podemos tener por nuestros hermanos? Es, igual como la Santísima Virgen, desear que ellos no se vayan al infierno. Pero también nosotros, obviamente, nos hay que amar al prójimo como a sí mismo. Yo no me quiero ir al infierno, no me quiero condenar eternamente, pero no quiero que nadie se condene. Por eso esa segunda parte de la oración dice, perdona nuestros pecados. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Líbranos del fuego del infierno. Porque la Virgen le mostró la llama del infierno y mostró que el infierno no está, como piensan algunos, vacío, sino que está lleno. Está lamentablemente lleno de almas, de seres humanos que murieron, que se han condenado y de demonios que los están atormentando. Entonces la Virgen por eso aparece así, triste, dolorosa, y nos pide que hagamos penitencia, porque todavía en este mundo, hasta el último respiro, tenemos la oportunidad de convertirnos, de arrepentirnos. Pero si nosotros no rezamos el rosario como ella nos pide, si nosotros no amamos mucho a Jesús, al Sagrado Corazón, en la Eucaristía, entonces, y no hacemos penitencia y no luchamos a brazo partido contra el pecado, entonces muchas almas se van a condenar, y probablemente la nuestra también, porque todos estamos sujetos a estas pruebas terribles del demonio, del mundo pecador y de la carne, es decir, de la concupiscencia que está en cada uno de nosotros. Santa Jacinta es una de las niñitas que vio a la Virgen en Fátima y también podía conversar con ella, ¿no? Porque Francisco la veía solamente, pero no podía escucharla. Entonces un día Jacinta le pregunta a la Virgen, le pregunta, Madre, después de haber visto el infierno, Madre, ¿cuál es el pecado por razón del cual llegan más almas al infierno? ¿Será el odio? ¿Será la pereza? ¿Será la gula? ¿Será la ira? ¿Cuál será? Son 7 pecados capitales. Y la Virgen dice que es el pecado de la lujuria. La lujuria. Los pecados contra el 6º y el 9º mandamiento. Eso es terrible, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo en esta cultura totalmente anticristiana que pone el sexo como un ídolo que hay que adorar, ¿no? Entonces es muy grave lo que dice la Santísima Virgen, ¿no? Porque es por causa de ese pecado que la mayoría de las almas llegan al infierno. Y ahí entonces tenemos que ver qué significa, ¿no? Pecar contra el 6º mandamiento. El 6º mandamiento significa no cometer acciones impuras. Y también el 9º mandamiento, no codiciar la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, ¿no? Vale para los dos. Y entonces, ¿qué significa cometer acciones impuras? Es vivir la sexualidad fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Porque la sexualidad que Dios nos ha regalado, la vida sexual para la procreación de la especie, es algo creado por Dios, bendecido por Dios, sí, pero solo en el sacramento del matrimonio. Entonces, si alguien enseña que se puede practicar la sexualidad por placer, ya sea solo o acompañado, ya sea con imágenes feas, ¿ya? O con eso que se dice hoy de la ideología de género, LGBTI, no sé qué más, no, L, ¿no es cierto?, de lesbiana, G de gay, B de bisexual, B de transexual y intersexual, es decir, niños que se creen adultos y adultos que se creen niños. Todo eso es, en el fondo, diabólico.
hay que decirlo tal cual. Aunque esté muy de moda, aunque muchos lo apoyen, es ese un grave pecado que clama al cielo, que hace llorar literalmente a la Virgen María, con lágrimas de sangre también, porque es la causa principal de que muchos se están condenando. ¿Y cómo podemos hacer para que el mundo deje de adorar este ídolo del sexo, deje de adorar este ídolo del dinero, del materialismo, del consumismo o del poder y del prestigio, deje de adorarse el hombre a sí mismo? Bueno, la Virgen le dice a los niños, y Sor Lucía después lo recalca, el Santo Rosario, que tiene mucho poder hoy en día. Rezar un rosario es como un exorcismo, es expulsar al demonio de nuestra vida, es expulsar el pecado poco a poco de nuestra vida, es tomar la mano de la Virgen y caminar con ella directo a donde está Jesucristo, en la iglesia, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la vía del Espíritu Santo. Hoy el Señor dice a sus apóstoles que preparen el cenáculo, que lo preparen con todo cariño, porque ahí van a ocurrir cosas muy importantes. Yo tuve la dicha enorme de ir a Israel y conocer el cenáculo. El cenáculo era la sala que se preparó para la última cena. De ahí viene cenáculo, de cena, donde se celebró la primera Santa Misa, el día Jueves Santo. Por eso la verdad es que Corpus Christi debería celebrarse el jueves, pero ha sido cambiado para el domingo para que tenga más participación de los fieles. Pero en realidad Corpus Christi es la celebración de la primera misa, la primera Eucaristía, el Jueves Santo. Y en ese mismo cenáculo se aparece el Espíritu Santo. Es decir, estas dos personas de la Santísima Trinidad que más nos acompañan, ¿no? Están presentes en el cenáculo, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo. Es lo más cercano que tenemos en nuestra iglesia. Pero no olvidemos también, hermanos, que, lo digo porque hoy es sábado, y hay que decirlo siempre, en el cenáculo también está presente la Virgen María. Y por la intercesión de la Inmaculada, porque ella es la medianera de todas las gracias y es la corredentora junto a Jesús Redentor. Es la madre de la iglesia. Gracias a nuestra madre, estando con ella, rezando el rosario con ella, entonces vamos a asegurar que vamos a vivir consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, al Corazón Castísimo de San José, y vamos a poder vivir en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, vivir la vida de hijos de Dios, vida de santidad, que no admite pecado. Hay que luchar contra el pecado, y si pecamos, porque todos caemos, tenemos que confesarnos. Esencial es la confesión. El primer día que Cristo resucita, lo primero que hace es darle este poder a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo y perdonen los pecados. A quienes ustedes les perdonen, quedarán perdonados, porque el Señor sabe que nosotros necesitamos ese sacramento. ¿Para qué? Para vivir siempre en la gracia de Dios. Y hay que luchar contra el pecado, luchar contra, sobre todo, esa impureza, la impureza que nos impide ver a Cristo. Porque dice la bienaventuranza: felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros nos acostumbramos a ver a Dios, a ver a Jesús en el Santísimo Sacramento, el Señor nos va a regalar la virtud de la pureza y vamos a poder abandonar todas esas tentaciones y todos esos pecados de la carne, que es muy importante, porque no se puede vivir la santidad si estamos viviendo en ese vicio contra el sexto y el noveno mandamiento. No se puede, imposible. Entonces hay que cuidarse, hay que luchar. 1000 veces morir antes que pecar, han dicho los santos. Y ese es el camino que ahora también a nosotros nos toca asumir. Porque si para ver a Cristo hay que tener pureza, ¿cuánto más para recibirlo? ¿Cuánto más? Cuando comulgamos, tenemos que preocuparnos de estar bien en la gracia de Dios. Es cierto que todos somos pecadores y que la comunión también nos libera de nuestros pecados veniales, pero ¿cuánto esfuerzo hacemos nosotros para luchar contra el pecado? Porque la comunión
no es recibir algo. Los que piensan así piensan de manera diabólica, ¿ya? En los exorcismos aparece eso, ¿no? Que el demonio habla blasfemias contra la Eucaristía a través de los posesos y habla de esa galleta, ¿no? Con desdén, porque para el demonio esa Sagrada Comunión es lo más terrible que hay. Pero no es algo, es alguien, es Dios mismo, es Jesús, que viene a nuestro corazón. Y si viene el Señor, es justo que lo esperemos como corresponde, lo más santamente posible. Porque si lo recibimos impropiamente, estamos cometiendo un sacrilegio contra Cristo. Ha sido tan grave lo que ha sucedido en Alemania y en otros países donde se está dando la comunión a personas que no creen en la presencia real de Cristo, como a protestantes, por ejemplo, porque dicen que es por amor, para lograr un ecumenismo. Pero eso es un sacrilegio. El que come el cuerpo de Cristo, bebe la sangre de Cristo de mala manera, dice la Biblia, el apóstol Pablo, come y bebe su propia condenación. Entonces, mucho ojo, porque la Sagrada Comunión es para consolar el corazón de Cristo y consolar el corazón de María, no es para ofenderlo más. Pidamos entonces en este día que la Virgen nos tome de la mano y nos vaya preparando poco a poco para que nuestro corazón sea un digno receptor del Sagrado Corazón de Jesús a través de su cuerpo y su sangre. Así sea. Amén.